Bien, doctor, muy buenas tardes. Bien, ahora nos encontramos, doctor, en la transmisión en línea por la página de Facebook. Puede iniciar, doctor. ¿Cómo no? Muy buenas tardes, queridos amigos. Le habla Andrés Valdivia. Como siempre, es un grato honor estar con todos ustedes para ver esta conferencia sobre la interpretación de la norma procesal civil. ¿Qué es interpretar? Según Guillermo Cabanelas de Torres, afirma que la interpretación jurídica por excelencia es la que pretende descubrir para sí mismo, o sea, comprender, o para los demás, revelar, buscar el verdadero pensamiento del legislador o explicar el sentido de una disposición legal. Entonces, cuando buscamos interpretar una norma, estamos en realidad buscando el pensamiento del legislador, lo que nos ha querido decir quien elaboró la norma. Noción, a ver, una noción. Interpretar la norma procesal civil es buscar su sentido, el sentido que busquemos, ¿no? O sea, sentido positivo, sentido negativo, sentido taxativo, sentido dispositivo y su alcance. ¿A dónde va? ¿Hasta dónde alcanza? Entonces también podríamos entender que es responder a la pregunta: ¿qué imperativo jurídico nos dio el legislador? Es comprender la ley, es entender y no crearla, porque alguien creó y alguien interpreta. El querer saber cómo se interpreta la ley es toda una ciencia. ¿Qué es interpretar la ley? Entonces, es buscar el sentido de una norma jurídica, es buscar su significación. ¿Qué significa lo que está uno leyendo? Para ello, generalmente en la lectura que hacemos, buscamos captar la idea. ¿Qué idea? ¿Qué sentido tiene? Después, tratamos de entender o saber qué es lo que se está transmitiendo en realidad, cuál es el mensaje, cuál es ese imperativo dispositivo de la ley. ¿Para qué? Para que motivado uno siga la regla. Motivado uno pueda adecuar sus actos a la ley. Es una actividad continua el interpretar. Alguien dice algo, alguien representa, alguien dibuja algo escribe un texto o cualquier otro acto y el otro lo interpreta, el otro busca entenderlo, busca saber qué quiso decir. Esto nos recuerda una máxima del ser humano. En realidad nosotros, todos, y en todo momento estamos interpretando. A cada momento la realidad estamos buscando para actuar en consecuencia. Hay un imperativo que dice, ¿no? Nadie puede ignorar lo que dice la ley. Nadie puede ignorar la ley. Y no solamente desde los tiempos lejanos, sino también nuestra Constitución Política del Estado nos dice, señores, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Se supone que todos conocemos. Entonces la labor de interpretación de todos es comprender lo que señala la disposición legal.
una norma, por más que sea muy explícita, una norma, por más que sea muy sencilla, una norma que podamos entenderla muy fácilmente, igual importa interpretarla, igual hay que comprender. Es entender, es decodificar la norma. Por ello, entonces, amigos, la interpretación de la norma es genérica. Para la norma más pequeña, más sencilla, más compleja, más difícil, igual es la labor de interpretación. No solamente se interpreta la norma que es compleja, abigarrada, o la norma constitucional o la norma legal. Podemos interpretar lo que dice un reglamento. Podemos interpretar un mandato, una orden del juez. Es entender y comprender. Y hasta en la simple relación entre dos personas, cuando habla alguien, el otro entiende. ¿Sí? No es que de por sí alguien habla y el otro ya ha entendido. Tendríamos que escuchar. Precisamente en las técnicas de la conciliación, cuando habla una de las partes y debe entender la otra parte, es que el conciliador al centro parafrasea. ¿No? Digamos que una de las partes dice: yo, señor conciliador, he querido alquilarle o venderle. Entonces, el conciliador parafrasea. Usted dice que ha querido alquilarle o venderle. Quiero entender. Y el otro tercero está queriendo entender. Como podrán establecer, el proceso de comprensión, de entendimiento, de interpretación es continuo, es fundamental, es importante. Entender también es decodificar lo que está escrito, lo que está representado en un dibujo. Es un proceso de interpretación. ¿Quién interpreta la ley? Había una máxima cuando yo era estudiante y decía: solo el juez interpreta a tiempo de dictar la sentencia, para aplicar a ese hecho, a ese conflicto, la ley pertinente. Era un dogma a medias, pero hoy en día debería ser un dogma general, porque en sociedad todos tienen el deber de interpretar la ley, de entender, por lo menos lo que dice nuestra Carta Magna. De este modo, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Todos, quizás hasta de forma natural, interpretamos la realidad, entre ellos las normas que nos rigen aquí en Bolivia o rigen a cualquier sociedad. También nos trazamos un objetivo práctico. ¿Cuál o cuáles son los métodos o técnicas adecuadas de interpretación que sirvan al proceso civil, al juicio civil, a nuestras actividades diarias en los tribunales? ¿Cuáles serán? Voy a enunciar algunos. Clases de interpretación. Por el origen, o sea, por quién los genera, por quién los crea. ¿De dónde nacen? Nacen, por supuesto, de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hoy en día, la anterior Constitución nos decía, nace en el Congreso Nacional. Hoy en día decimos en el órgano legislativo. Allí se elaboran las leyes previa discusión, hay un proyecto de ley, luego pasa a su promulgación y ya tenemos como tal un instrumento que nos va a mandar en el país. Según alguna tendencia, también los jueces en los diferentes procesos judiciales, en los juicios, generan una norma. Cuando se dicta la sentencia, es una ley particularizada entre quienes estuvieron en ese juicio. Y también la doctrina.
La doctrina, cuántas cosas nos dice sobre las leyes y su interpretación y su sentido. 2, por los medios, por los instrumentos, puede ser gramatical, lógico y teleológico. Por el método científico, hay algún autor indica que, bueno, el derecho es ciencia y solo deben haber métodos científicos. Podríamos hablar entonces desde aquella básica forma de interpretación que es la exegética. También ahí estaría presente la interpretación histórica o la interpretación analógica. Por los resultados, podríamos hablar de interpretación extensiva o interpretación restrictiva. Desarrollemos. Seguimos hablando de los métodos de interpretación más comunes. La interpretación real. Es la Asamblea Legislativa Plurinacional, allí en la Plaza Murillo, la que a veces está frente a una ley que ha dictado la misma Asamblea, pero es oscura, no se la puede entender. Entonces, la misma Asamblea dicta otra ley interpretativa de la ley. Hoy en día se recurre al método de volver a señalar la norma más su añadido o más su integración o su interpretación. Es la misma ley que sale ya in extenso. No sale una ley complementaria, sino lo vuelve a señalar toda la ley. Creo que es correcto. El método gramatical es básico, es elemental, es la base, es el recuadro central o norma marco de la interpretación. Este método es básico e inicial. Señala que se debe interpretarse según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto o la realidad social del tiempo que han de ser aplicadas. Para ello se organiza en unidades lingüísticas. O sea, cuando estamos frente a la norma, ¿qué hacemos? Vemos varias expresiones traducidas en oraciones, gramaticalmente hablando, o unidades lingüísticas, como se dice hoy en día. En una oración encontramos el sujeto, el verbo y el predicado. Entonces, cuando leemos una norma, tratamos de identificar por lo menos esos tres aspectos: sujeto, verbo y predicado. Entonces, buscamos al pie de la letra lo que dice, pero en relación, ¿dónde nos encontramos? Al contexto al cual nos debemos necesariamente. Si voy a estar en un mundo de comerciantes y hablo de algún término, tengo que ligarlo al término de los comerciantes, del comercio, de la transacción de bienes y servicios. Si estoy en el mundo penal, será en torno a los delitos, será en torno a las sanciones, en torno al juicio penal. Porque las palabras se diferencian unas de otras, puede ser la misma palabra, pero se diferencia cuando nos vamos al medio legal al cual están destinados o al medio social, económico, financiero y hasta psicológico. Entonces, tenemos que decodificar esas unidades lingüísticas que se llaman oración gramaticalmente hablando. Luego de establecer las diversas oraciones dentro de un artículo, dentro de una norma, tenemos que establecer cuál es la oración principal y cuáles son las oraciones secundarias. Generalmente la oración principal va al principio, adelante.
Y luego las oraciones secundarias generalmente le corroboran, vienen después. Ayudan, coadyuvan, explican a la oración principal. Y al último encontramos las oraciones opositivas, que dicen lo contrario. Generalmente en las oraciones opositivas encontramos una regla que es contrario o excepcional a lo que se ha dicho, ¿no? Se dicta una norma, se dan sus oraciones de coadyuvación o secundarias, y al último dice, salvo tal cosa, ¿no? Entonces son esas oraciones opositivas. Nos señalan la excepción a esa regla fundamental que estaba en la oración principal. Por supuesto, el método gramatical también sirve para construir la norma. ¿Cuántas veces uno se ve en algún directorio, en alguna institución, o por qué no en las asambleas legislativas departamentales o en los consejos municipales donde también se formula la norma? Entonces uno quiere construir la norma. ¿Cómo empezar? Por lo más básico, por el método gramatical. Literalmente escribirlo. Literalmente señalar con las palabras más sencillas, poniendo la oración principal adelante y las de coadyuvación o secundarias después, y al último la excepción o la oración opositiva. Entonces diríamos que también sirve de método de construcción de la norma jurídica. A partir de eso, por eso decíamos, el método gramatical es uno básico, elemental, es la norma marco para todos los demás métodos de interpretación. El método de las construcciones jurídicas. Esta nos sugiere una organización de sistemas jurídicos por categorías jurídicas. Luego en instituciones e ir formando estructuras para ver los mandatos en imperativos, facultativos, los reglamentarios, los meramente formales, etc. Todo ello dentro de un marco de una ley. En una ley podemos encontrar todo eso. Un código civil, un código procesal civil, un código de procedimiento penal o cualquiera, tiene diferentes instituciones. Pero a veces uno tiene que ir extractando, clasificando, formando estructuras para ver estos mandatos, cuáles son imperativos o facultativos en el proceso civil o en el proceso penal. Hay unos que dicen, señores, hagan esto sí o sí, so pena de que se anule todo. U otros facultativos, puedes hacerlo, no hacerlo. O, en su caso, también podrías hacerlo. O los reglamentarios solamente nos dicen la forma. Luego, dentro de esa misma ley se pueden hacer comparaciones entre las diversas categorías y las estructuras institucionales. Hacer comparaciones, homologaciones que son similares, no similares, tienen alguna concordancia, son diferentes. Por supuesto, el método de las construcciones jurídicas parte o principia con el método exegético, donde el estudio del derecho se da palabra por palabra dándole un significado jurídico. En resumen, el método de las construcciones jurídicas en el fondo es un método exegético mejorado. El teleológico consiste en establecer la finalidad que persigue la norma jurídica. Aquí tendríamos que decir que toda norma jurídica persigue algo, tiene una finalidad, pero también la norma podríamos estudiarla desde ver cuál es el efecto que persigue, cuál es la finalidad que tiene. Así tenemos el artículo 6 de la ley 439 que nos dice, señores, al interpretar el juez
la norma deberá tener en cuenta que lo fundamental, lo principal son definir los derechos sustantivos o subjetivos, materiales, para definir el conflicto. Luego vendrán los demás aspectos formales. O sea, ya nos da un norte, nos dice, señores, cuando interpreten todo este ordenamiento jurídico, es solucionar el conflicto de relevancia jurídica, no lo formal. Las formas, el trámite, el procedimiento secundario. Y esa es una gran diferencia con la anterior legislación, en que era formal, el trámite, muy preocupado por el trámite, interpretando la norma por el trámite. Hoy en día hay que interpretar la norma por lo sustantivo, por la esencia, por resolver el conflicto de relevancia jurídica, buscando ese objetivo, no el objetivo de las formas, los trámites. Analógico. El analógico procede para, aquellos supuestos donde no hay una norma para resolver el conflicto, no hay una norma para proseguir el trámite. Entonces procederá a la aplicación analógica de las normas procesales cuando la examinada, la concreta, no contempla un supuesto específico que buscamos, pero las otras consultadas, otras semejantes, entre las que se aprecian de identidad de razón, digamos, queremos establecer la naturaleza del proceso ejecutivo. Entonces vamos a ver en el capítulo de los procesos ejecutivos. Esta no contempla, pero sí las otras. Parecidas, pero sí las otras. Entonces, cuando estamos ya en el método analógico, debemos partir de un supuesto, de hecho, que no existe una norma expresamente que regule esa cuestión, ese conflicto, ese trámite. No hay. Pero buscando otras normas u otras, en contenido, en esencia, es semejante, más o menos similar a lo que queremos resolver. La doctrina nos dice, se corrige la misma analogía cuando ya uno está queriendo aplicar con la técnica de la disociación o de la diferencia sustancial. Es decir, en esencia, estas se parecen a este caso que no está resuelto. Las otras se alejan mucho más y esas las alejo o las desestimo, pero las que sí se parecen las integro. Y ahí estará la esencia de mi solución. Desgranando un poquito más el método analógico, diríamos, se corrige el trabajo de interpretación analógica con la técnica de la disociación o de la diferencia sustancial. En resumen, la técnica de la disociación, cuando se habla de cuestiones abstractas, consiste en argumentar con una técnica interpretativa restrictiva o con un método integrativo reductivo. Solo lo que nos interesa de la norma más o menos análoga al caso concreto, solo esa. Todo lo que pueda ser semejante, lo demás se desvirtúa, se va limpiando, se va sacando, y va a quedar lo esencial que nos puede responder a solucionar el conflicto, un derecho subjetivo, una parte del procedimiento, un incidente o lo que corresponda. Ejemplo de interpretación analógica. En la historia, se dice se reglamenta el uso de los carruajes, pero no de automóviles. Más o menos a partir de 1910, estamos hablando más de 100 años atrás, ya empezaron a aparecer más automóviles en las calles. La gente asustada veía las movilidades, ¿no? Porque toda su vida y durante milenios se había usado carruajes, o sea,
aquellos carros tirados por caballos, por burros, por mulas, por vacas o toros, pero no automóviles. Entonces, cuando aparecen los automóviles, dice la gente, ¿qué norma podemos utilizar? Dice, entonces utilizaremos el reglamento de los carruajes para estos autos, que es un nuevo fenómeno. Y uno de ellos, una de esas normas para el uso de carruajes decía, no cargarlo demasiado, no cargar, porque las ruedas van a romperse, los animalitos no van a poder jalar. Entonces se aplicó a los automóviles, no cargar demasiado, no exigirle demasiado, no correr demasiado. Miren, y dio resultados hasta que finalmente salió las normas de tránsito que hoy en día conocemos todos. Hay un código de tránsito, un reglamento de tránsito que generalmente obedece a normas universales. Por supuesto, los automóviles, los automotores tienen un motor y sus reglas casi universales, ¿no? De un volante, de una caja de cambios, velocidad, 4 ruedas generalmente, o más ruedas, pero ahí va. También en un primer momento se reglamentó el periódico, ¿no? Cuando aparecieron los primeros periódicos, bueno, seguramente salieron artículos que causaban determinada resistencia, rechazo de algunas personas. Entonces se dictó un reglamento para el periódico. Ahí tenemos la ley de imprenta del 19 de enero de 1925. Nos habla sobre lo que podemos publicar, las opiniones, etcétera, etcétera. Bueno, reglamentado el periódico, pero cuando apareció la televisión por el año de 1968 en Bolivia también surgieron comentarios, se dieron imágenes que podía dañar a mucha gente o se sentía mucha gente ofendida. Entonces, por analogía, se aplicó la ley de imprenta a la televisión. Pero la televisión, bueno, ahí está, con todo su progreso, pero las técnicas, la tecnología de las comunicaciones avanza mucho más. Hoy en día tenemos programas noticiosos por Internet. Entonces, ¿qué ley vamos a aplicar? También la ley de imprenta del 19 de enero de 1925 como una analogía, por analogía. Esto es muy importante en materia civil porque a falta de ley rige la analogía. Extensivo. El extensivo es un método de interpretación en concreto que tiene que ver con la aplicación a casos concretos de la norma vaga previamente identificada. Es un método de reducir la vaguedad de la norma que se trata, así como incluir un caso dudoso dentro de su campo de aplicación. Positivista. El método positivista es aquel que nos dice la ley cómo debemos interpretar el ordenamiento jurídico. Una ley señalando cómo debe interpretar el resto del ordenamiento jurídico. Nos está mandando desde una ley cómo deben interpretar, señores, la ley. Positivista o dogmático, ¿no? Sus dos nombres. Como ejemplo podemos citar al artículo 410 de la Constitución Política del Estado. Esta norma nos señala qué debemos entender en una jerarquía normativa que primero se aplica la Constitución, nos dice, señor, la Constitución y los tratados y convenios en derechos humanos. Luego vienen las leyes especiales, que nos dice en realidad hoy en día se ha cambiado de terminología, serían leyes especializadas. Las leyes comunes o generales, las del nivel central,
las del nivel autonómico. Luego más abajo estarán los decretos supremos, las resoluciones ministeriales, la sentencia en todos los procesos y finalmente el contrato como una ley particularizada entre las partes. Desde cómo la Constitución nos ha ido marcando cómo debemos interpretar la jerarquía constitucional. Artículo 410. La ley nos está diciendo cómo interpretar el resto del ordenamiento jurídico. Sigamos con este artículo 410 como ejemplo, ¿no?, de nuestra Constitución Política del Estado. Nos plantea un método piramidal. La estructura o método piramidal se lo encuentra en todas las leyes. Todas las leyes. El código que veo, siempre hay algo fundamental que está reglamentando ese código. Por ejemplo, Código Civil. Algo reglamenta el Código Civil con sus 1000 y tantos artículos. Reglamenta a la persona y sus derechos subjetivos. El Código de Comercio reglamenta al comerciante y sus actos de comercio. El Código Procesal Civil reglamenta cómo hacer los rituales en el proceso civil. No solamente los reglamenta al juez, a las partes, terceros, sino básicamente ese proceso que debe ser eficaz y eficiente y resolvernos el conflicto de relevancia jurídica. Entonces, en esa pirámide encontramos un algo arriba. Yo pregunto a todos los distinguidos amigos, ¿qué reglamentará nuestra Constitución Política del Estado? La respuesta sería, bueno, simplificar en dos palabras o en una sola palabra. ¿Qué está reglamentando? No olvidemos que la Constitución Política del Estado, en la mayor cantidad de sus disposiciones, son de carácter económico, no son jurídicos. Por eso decía, ¿cómo podríamos sintetizar la respuesta a qué reglamenta la Constitución Política del Estado? ¿Sí? Piénsenlo, estimados amigos. ¿Qué palabra o palabras reglamentará? En síntesis. Es interesante ver a la Constitución Política del Estado de México. Allá se reglamenta la vida del mexicano y la mexicana. Toda una constitución únicamente para arreglar lo que es y lo que va a ser el mexicano y la mexicana. La nuestra creo que no es así. Sí, porque reglamenta una palabra que se llama Bolivia. Teoría de la voluntad declarada. Esta teoría está plasmada en el artículo 66 del Código Procesal Civil, la Ley 439, que nos dice así: 1. Los actos procesales se presumirán siempre realizados por acto de voluntad de los interesados, prevaleciendo la voluntad declarada, salvo disposición en contrario. Es decir, en la labor de interpretación también el juez debe decir, a ver, ¿qué ha querido decir este señor en su memorial, en su escrito? Entonces, de acuerdo a esta teoría plasmado en el artículo 66, el juez debe interpretar las palabras, las oraciones, las expresiones dichas en un memorial al pie de la letra. O sea, no tiene que
ir a la cabeza de quien ha escrito, de la parte que ha escrito, para decir, ¿qué habrá querido decir? En ese momento, cuando estaba redactando, ¿qué habrá querido decir? Simplemente con esta teoría, el juez toma al pie de la letra lo que ha dicho. No hace mayor esfuerzo que decir. Por ejemplo, si alguien desiste del proceso, entonces el juez dirá, desistido está y es irreversible, aquí terminó la causa. Y no dirá, ¿habrá querido desistir? No habrá querido desistir, nada por el estilo. El acto inmediato será dar por desistido ese proceso o ese derecho según corresponda. Es una manera de interpretar del juez de los actuados de las partes. Es decir, el juez interpreta literalmente lo que expresa la parte en actuaciones orales o escritas y no se preocupará en buscar lo que haya querido decir o su intención en el tiempo pasado respecto de lo que se ha señalado. En otros términos, el juez no se traslada a la mente de la parte y escudriña en esta una intención que pudo haber. Se acepta esta teoría en el Código Procesal Civil porque da seguridad jurídica. Recordemos que esta parte está asistida técnicamente por un abogado. Cuando va a expresar algo, el juez lo va a tomar como una confesión. Veamos ahora la interpretación teleológica. Está positivizada en el Código Procesal Civil, en su artículo 6, que dice así, interpretación. Al interpretar la ley procesal, la autoridad judicial tendrá en cuenta que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva. En caso de vacío en las disposiciones del Código Procesal Civil, se recurrirá a normas análogas a la equidad que nace de las leyes y a los principios generales del derecho, preservando las garantías constitucionales en todo momento. Entonces, este artículo, como decía hace unos minutos, nos dice, señores jueces, cuando interpreten la ley procesal, no estén hablando de las formas, del trámite, que los juicios crezcan, que sean muchos expedientes. No, nada de eso, sino váyanse al fondo. Dicten sentencia, declaren los derechos. Y una vez declarados los derechos, ejecuten la sentencia, hagan efectivo esos derechos sustanciales y así hagan justicia. Pero en materia civil no todo está en la ley. Hay grandes vacíos, porque el quehacer del ser humano es infinito. Puede crear N figuras jurídicas, no solamente en el derecho contractual, muchos tipos de contrato, variedad de contratos, sino de toda su vida. A veces es impredecible el ser humano. Y hay situaciones nuevas donde no hay ley, hay vacío legal. Entonces, esta norma dice, se recurrirá a la analogía. Ya hemos visto la analogía. Buscar normas similares al caso semejante para que nos resuelva el conflicto. Ahí está el tema de los carruajes, el tema de los automóviles, el tema del periódico, el internet, etcétera, etcétera. Y resuelva. También puedes recurrir a la equidad que nace de las leyes. Si hay varias leyes que nos dicen o apuntan en determinado sentido, entonces el juez dirá, este derecho o esta parte parece ser más dispositivo, o es de orden público, o preserva tal cosa, tal derecho.
que a veces tampoco encuentra mucho contenido en las normas análogas, en la equidad que nace de las leyes. Entonces, finalmente les dice, señor juez, acuda a los principios generales del derecho. Vaya, conforme dice la Constitución. Entonces, la tercera opción sería principios generales del derecho. Veamos, ¿qué son los principios generales del derecho? Generalmente son legislaciones a veces muy antiguas, que se hallan abrogadas, pero por su inteligencia, por su sabiduría y pertinencia, todavía siguen inspirando al derecho moderno, entre ellos al procesal civil. O sea, hay principios que se han dado en anteriores legislaciones. Se ha dicho mucho, que eran sabias, inteligentes, buenas, pero por una u otra razón ya no están presentes en el ordenamiento jurídico. Porque esos países, esos estados cayeron, se destruyeron, pero queda como inspiración sus normas. ¿Cuál es la función de estos principios generales del derecho? Son tres. Primero, son orientadores que carecen de naturaleza normativa y tienen las siguientes funciones. Generalmente los principios procesales, los principios generales del derecho, nos dicen, vayan por aquí, vayan por allá. Generalmente no hay una norma, un articulado que las dice, pero están en la doctrina, en la sabiduría popular, en las cosmovisiones que tienen las personas, los pueblos. Y tienen tres funciones. Informan al ordenamiento jurídico, de manera que son considerados tanto en la elaboración como en la aplicación de las normas. Cuando uno está haciendo una norma, ¿qué habrán dicho nuestros pueblos antiguos? ¿Qué habrán dicho? ¿Cómo resolverían estos conflictos los antiguos? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían en Roma? ¿Cómo lo harían en el Imperio Incásico? ¿Cómo lo harían los antiguos tiahuanacotas? ¿Cómo resolvieron? ¿Cómo resolvieron nuestros padres en la época de la colonia? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué hicieron después de la Revolución del 52? Y así uno se va preguntando. Nos informan para el ordenamiento jurídico, para elaborar la nueva norma, para orientarnos e informarnos sobre la norma actual. La segunda función es que aconsejan para hallar soluciones concretas a casos determinados en defecto de ausencia de la ley, en defecto de ausencia de la costumbre. También interpretan y ayudan a entender el ordenamiento jurídico vigente. Entonces, esa triple función de los principios generales del derecho previstos en el artículo 6 del Código Procesal nos señalan esas tres funciones: informar para el ordenamiento jurídico, aconsejar cómo se puede solucionar los conflictos de este siglo XXI y, por qué no, también a interpretar la norma. Veamos un clásico sobre principios generales del derecho, esas normas antiguas y abrogadas. Vale la pena referirse a Ulpiano. Ulpiano, un pensador romano que vivió 110 años después de Cristo, nos planteó tres preceptos. El primero, honeste vivere, vivir honestamente, no engañando,
vivir con la frente en alto, vivir diciendo la verdad, viviendo que uno está haciendo las cosas de buena fe. 2, alterum non laedere, no dañar al otro, hacer las cosas sin abusar del derecho, desarrollar su vida de manera correcta, no perjudicar, y que no lo perjudiquen, por supuesto, a uno. 3, sum quique tribuere, dar a cada cual lo suyo, en el sentido más amplio y generalizado, no desde el punto de vista penal, dar a cada cual lo suyo, sino desde un marco general, y entendamos así. Estas 3 reglas están indirectamente en la Constitución, están indirectamente en el Código Civil, indirectamente en el Código Penal, indirectamente en su procedimiento penal. Y en cualquier ley, en cualquier reglamento, en cualquier decreto supremo. Son lógicas del derecho, permanentes y universales. Entonces el juez, cuando no puede encontrar una solución, dice, bueno, aquí que los tratos sean honestos, que no haya daño, si hay daño, pues que pague, que finalmente demos a cada cual lo suyo. Y se llenan grandes vacíos legales. En nuestra América querida, concretamente en Sudamérica, en nuestro país, podríamos recurrir como principios generales del derecho a la cosmovisión andina masónica, donde se hablaba del amaquilla, no seas flojo, el amayuya, no seas mentiroso, el amasúa, ni seas ladrón, o el suma camaña, del vivir bien, que puede ser un principio general del derecho como también una finalidad de un ordenamiento jurídico, la finalidad, ya. Vivamos bien todos, hagamos lo que hagamos, vivamos bien, como finalidad. O como principio, hagamos las cosas para vivir bien. El ñandereco, por ejemplo, vida armoniosa. Todos vivamos en sociedad armoniosamente. Por ejemplo, este principio general del derecho se aplica al derecho de las familias, donde la diversidad de familias igual deben vivir armoniosamente en ese entendimiento. Entonces el juez de familia dirá, bueno, yo tengo que aquí preservar la familia, que vivan armoniosamente, entonces voy a determinar tal cosa. Teco Cabib. Vida buena, esa calidad de vida que buscamos. No lo tendremos, pero por lo menos ya tenemos dónde ir. Inspira al juez, al legislador, interpretamos de esa manera las normas. Bolivia Maraí, tierra sin mal. El Capacñán, camino vida noble, nos da reglas de vida, de por qué derrotero ir. Es interesante recordar siempre el derecho romano a Julius Paulus Prudentissimus, más conocido en el derecho, en la doctrina del derecho, como Paulo. Paulo, igualmente hace más de 2000 años atrás, nos decía, no todo lo lícito es honesto. Nos estaba dando una advertencia, ¿no? Nos decía, hay una ley. Muy bien, está la ley. Pero esa ley no siempre puede ser buena, correcta, honesta. No olvidemos las leyes del nazismo, de exterminio de pueblos. Ley, era una ley.
Eduardo Couture nos advertía también decir, ¿no? Cuando veas que la ley se contradice a la justicia, sigue las reglas de la justicia y no de la ley. Hace 2000 años, Paulo se dio cuenta de esto, que una ley debe ser legítima, aceptada, reconocida por todos, y tiene que ir con la moralidad. Así, por ejemplo, todos tenemos derecho a la información, pero ¿dónde finaliza ese derecho a la información? Así nos enteramos, por ejemplo, de lo que hace un político en la vida pública. ¿Nos podríamos enterar de su vida privada? Es común saber, por ejemplo, de los artistas, de los grandes artistas, cantantes, etc. Y a veces los periodistas van a situaciones extremas de saber las intimidades de su vida. Tenemos derecho a la información, a conocer, pero ¿hasta qué extremo? También debemos trazarnos un gran horizonte, que va a ser motivo, Dios mediante, de otras conferencias. Interpretar los fallos, interpretar las resoluciones judiciales, así interpretar la sentencia, interpretar el auto de vista, interpretar el auto supremo. Implica toda una ciencia también interpretar. ¿Para qué? Para cumplir esa sentencia, para materializar esa sentencia. Por eso, cuando se redacte una demanda, hay que prever cómo saldrá la sentencia. Y si nos es suficiente cuando salga esa sentencia, y abarcará todas nuestras pretensiones. Cuando recurrimos, también habría que prever qué tipo de auto de vista o auto supremo estamos buscando. A veces interponemos un recurso, pero a veces no prevemos los efectos que puede tener la emisión de un auto de vista. Para finalizar, vale la pena revisar algunos principios generales del derecho que son de validez universal. Algunos de estos son el enriquecimiento sin causa. ¿Cuánta gente aparece con casas, movilidades, propiedades, con mucho dinero en el banco, etcétera? Y no se puede explicar la causa, de dónde nació, de dónde surgió esa riqueza. Entonces, si hemos de aceptar esa riqueza, que sea con causa, que sea fruto de un trabajo tesonero, de una donación, de una herencia o de algo. Luego tenemos el abuso del derecho, en todas sus expresiones, no solamente reclamando más allá de lo que tiene la persona, sino el hecho, por ejemplo, de interponer procesos tras procesos. ¿Cuándo va a finalizar? La buena fe. La buena fe consiste en que la persona está creyendo lo que hace de manera correcta, en cumplimiento de la ley, de las costumbres, de la equidad, de la justicia. Y si actuó de mala fe, pues hay que probarlo. Del error común nace el derecho, del error. Casi todos estamos equivocados, pero es admitido en una sociedad y mayormente no hace daño, sino más bien quizás viabiliza las transacciones, las actividades de una sociedad. Por ejemplo, me voy a referir a una palabra, la palabra cancelado. Si reviso el Código Civil en concreto y veo qué significado se le da a la palabra cancelado, se le da el significado de anulado. O sea, si digo con la legislación civil vigente, Código
Civil boliviano, que hoy está erigido en ley, cancelado. Cancelo partidas, cancelo registros, o sea, anulo. No se utiliza como sinónimo de pago, sino como anulado. Pero toda la gente en todo lado, la gente en nuestro medio habla de cancelado como pagado. En este momento, si voy a una farmacia, me compro algún medicamento, pido una factura y me lo van a poner un sello, cancelado. O sea, si voy desde las reglas del Código Civil, ¿es anulado? No. Debo interpretar que está pagado. Es un error. Del error común nace el derecho. Luego, lo prohibido del fraude de la ley, que nos dice, señores, no engañemos, no al engaño, va a ser reprimido, etcétera, etcétera, sancionado. Y también de la imprevisión. Todo podemos acordar, contratar, señalar en la ley, pero a veces hay fuerza mayor, caso fortuito para cumplir ese contrato o la ley. Entonces, el ordenamiento jurídico, el juez, las partes deben estar atentos a ese posible caso de fuerza mayor, a ese caso fortuito que puede escapar de las previsiones. ¿Cómo no, estimados amigos? Con esto hemos terminado esta conferencia. Muchas gracias. Estaremos la próxima semana con otro tema. Ya saben, amigos, 3 conferencias ameritan, tienen derecho a un certificado emitido por nuestro ilustre Colegio de Abogados de La Paz, con carga horaria y verificable en la red de internet a través del QR. Muchas gracias, amigos. Un gusto. Muy buenas tardes.